es claro que Pacheco está jugando a librarse de cualquier responsabilidad. La información que dé Bruno Pacheco va a ser trascendente, porque si alguien estuvo cerca del presidente Castillo en los primeros meses de su mandato fue precisamente él, y quien puede aportar información para corroborar o negar que el presidente estaba en conocimiento o vinculado a los hechos de corrupción ocurridos en su entorno es precisamente Bruno Pacheco. Y para hablar sobre las implicancias que esto puede tener, está conectado con nosotros Eloy Espinosa, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Eloy, muy buenos días. Nicolás, siempre es un placer estar en tu programa. Dos temas que son importantes, que los discutí esta mañana con Benji Espinosa, que tuvo en medio de nuestras diferencias, porque cada vez que lo entrevisto terminamos discutiendo, pero tuvo la gentileza de atenderme, ¿no? Pero él dice, y eso creo que es lo primero que tiene que quedar absolutamente claro, que la fiscal de la Nación no tiene derecho constitucional a hacer lo que está haciendo, es decir, investigar al presidente de la República. ¿Cuál es tu juicio sobre esto, Eloy? No. La Constitución lo que dice que no puede acusar. Entonces hay en la investigación una etapa preliminar que tranquilamente se puede hacer. Lo que pasa que la tradición peruana es que el presidente era intocable y nadie se animó a dar el paso. La fiscal Zoraida Ábalos lo da, pero se corta porque hay un contexto, recordaremos, donde solamente ella y Pablo Sánchez están como fiscales, porque estaban justamente la gente que después se ha destituido por el tema de los cuellos blancos. Entonces, cuando Pablo Sánchez toma la fiscalía, sabe que hay un concurso de fiscales y que va a tener fiscalía completa. Entonces, da el paso que se podía dar, está investigando al presidente. Y la nueva fiscal, en un discurso muy enérgico que hemos escuchado, ha dicho que va a seguir en esa pauta. Pero creo que acá la clave, Nicolás, es qué es lo que cuenta Pacheco. Pacheco, a ver, pongamos en esta situación, si tú tuvieras 3 en un barco y tienes que salvar a 2, ¿a quién salvarías? ¿Salvarías a tu amigo del alma, a tu sobrino querido o a tu secretario? Yo creo que el secretario va perdiendo, ¿no? Entonces, yo creo que siento es que Pacheco ha sentido que tiene problemas de salud, que se están contando muchas cosas y que probablemente si se sigue contando cosas, él ya no sea interesante como un colaborador eficaz. Entonces, es el momento de presentarse para poder hacer ese trabajo y probablemente jugar a ni siquiera estar un momento en cárcel. Va 3 días que ni siquiera se le ha puesto a exposición. O sea, el mismo juego que hizo Matilde Pinchi hace algunos años, ¿no? Entonces, yo voy contando todo lo que sé, pero a mí no me aplican efectivamente la cuestión de la cárcel. Creo que ese es el juego de Bruno Pacheco en este momento. Ahora, ¿qué es lo que puede contar y cuáles son las consecuencias? Que es lo que me estás preguntando. Si él cuenta la comisión de delitos que están entre el 117, o sea, los 4 que ya se han mencionado tantas veces y creo que todos lo sabemos de memoria, entonces allí se le abre al presidente un antejuicio. Entonces, allí el presidente va a la comisión de subcomisión de acusaciones constitucionales, le van a dar un plazo para evaluar esto a uno de los congresistas, va a haber una audiencia o una entrega de un documento por escrito y se hará un informe. Después de ese informe, 2 días para que la comisión permanente se pronuncie y después va al Congreso. Pero acá hay un detalle importante, Nicolás. En el Congreso ya no pueden votar los que fueron miembros de la comisión permanente y se ganaría por 50% más 1 del resto, que permita el 50% más 1 de los congresistas, con lo cual para llegar a los 66 estás quitando como unos 30. Entonces no es un asunto tan fácil. Ahora, ¿qué pasa si el presidente lo que
lo que ha dicho y lo puede probar Pacheco es una infracción constitucional. Yo me voy a cargar las próximas elecciones o yo entonces pero ahí hay un tema, Eloy, disculpa que te interrumpa, porque es decir, se supone que según el artículo 117, si Bruno Pacheco dice que el presidente ha participado en digamos nombramientos por los cuales se cobró, ¿no es cierto?, o ascensos por los cuales se cobró, o el presidente tenía conocimiento y participación en diferentes actos de corrupción, como los ocurridos con Samira Budayé en el caso del biodiesel, con las obras del Ministerio de Transportes y Provías, con las ¿no es cierto?, obras que se han decidido a través del Ministerio de Vivienda y su ramificación. El problema es que todos esos son delitos que no están en el artículo 117. Pero yo te pregunto, ¿qué pasa? Por eso yo lo que quería agregar es esto. ¿Qué pasa si Bruno Pacheco dice, el presidente me escondió, el presidente me protegió durante estos meses? Es decir, funcionarios del gobierno por orden del presidente se han encargado de que yo me mantenga en la clandestinidad. ¿Eso es una infracción constitucional? ¿O es un delito simplemente? Que a eso vamos. Primero vamos a las respuestas que nos da la propia Constitución y después vamos a interpretaciones que se puede hacer fuera de ella. La propia Constitución lo que te hace el escenario de la infracción constitucional. Y una infracción constitucional, por ejemplo, sería claramente el hecho de los ascensos en las fuerzas armadas, en las fuerzas policiales. O una infracción constitucional es llamar por orden del presidente al superintendente de la SUNAT para decirle cómo tiene que resolver las cosas. Entonces, por eso, todo depende de qué diga Pacheco. Si Pacheco dice algo que está en los delitos del 117, es más fácil. Si Pacheco dice algo que está como una infracción constitucional, también se le puede procesar. Lo que pasa que va a ser el trámite muy parecido, comisión de investigación constitucionales, comisión permanente, pero ahí se van a necesitar 2/3 de los votos. Claro, pero Eloy, ¿tú no crees, ya no, porque tú, es decir, tú has sido un magistrado, eres un hombre de leyes, ¿no es cierto? Pero también eres una persona que ha estado en contacto con la política, que tiene sentido de lo político. Si Bruno Pacheco cuenta las cosas que se supone ha empezado a contar y que involucrarían al presidente, es insostenible la presidencia es decir, ¿cómo te sostienes en la presidencia de la República cuando tu secretario está diciendo que estás involucrado en acto de corrupción? Exitosa. O sea, ahí... Y ahí viene la tercera parte de lo que te quería plantear, porque independientemente de correcciones que se hagan al texto constitucional, allí lo que tiene que haber es una salida constitucional, tiene que haber un pacto entre las fuerzas políticas para que este señor, si no tiene la dignidad del cargo, se vaya, pero habrá que ver pues en su momento todo. Entonces allí la idea de recurrir a tratados internacionales como última alternativa puede ser un camino, pero lo que hay que tener claro es, primero, mejor siempre vamos por los caminos constitucionales, porque si no vamos por ellos nos van a acusar de que hemos hecho una cuestión irregular y los posibles seguidores que todavía tenga nos pueden caer encima. Entonces, ahora, el problema político es terrible y lo que implica esto es que, y seguramente va a ser un contexto donde la labor del Congreso y el Tribunal Constitucional van a ser muy importantes, vamos a tener que, si él no quiere renunciar, y es cierto lo que se dice sobre él, si él no quiere renunciar, pero no hay delito en el 117 y no encaja una infracción constitucional, entonces allí habrá que generar algunos acuerdos, porque lo que no puede tener un país es un presidente que claramente ahí el tema de la vacancia se convierte, es decir,
hay una controversia sobre qué significa permanente incapacidad moral, ¿no? Omar Cairo dice que históricamente fue claro, incapacidad mental, ¿no es cierto? Pero en realidad las veces que se ha recurrido a este mecanismo ha sido de incapacidad moral en el sentido más estricto de la palabra moral, ¿no es cierto? Que el presidente perdió la cualidad moral, ¿no es cierto?, mínima para conducir el país. O sea, van a tener 87 votos. Es decir, yo no me imagino si la fiscal de la Nación dice, he encontrado responsabilidad en el presidente, pero no lo puedo acusar porque la Constitución no me lo permite. Yo no me imagino a Guillermo Bermejo, por ejemplo, oponiéndose a una vacancia presidencial. O a los otros grupos de izquierda o al Partido Morado. O sea, ¿quién va a votar por él? ¿El bloque magisterial lo va a hacer? O sea, yo no yo creo que espero que todas las fuerzas políticas de encontrarnos ante un presidente vinculado directamente con actos de corrupción van a poner sus mejores esfuerzos y van a deponer diferencias para encontrar una salida, la mejor salida posible. Ahora, hay salidas constitucionalmente previstas y hay salidas que a veces políticamente se tendrán que armar. Yo lo que tengo como ex juez constitucional es explicar primero lo que está constitucionalmente previsto y después, si eso no da, bueno, hay que sentarse y el personaje tiene los problemas que se dicen, porque es claro que Pacheco está jugando a librarse de cualquier responsabilidad y la única manera de librarse de responsabilidad para él es ir hacia el presidente. Pacheco no tiene contarlo todo, porque digamos hay otra información, es decir, lo que ha pasado es que hasta ahora, por decirlo en términos futbolísticos y mirando la figura de Castillo, claro, los disparos han ido al palo, digamos, los balazos lo han rozado pero no lo tocan, porque lo que dice ¿no es cierto?, Karenin López, incluso el propio Samir Villaverde, no llega directamente al presidente. Es decir, ninguno de ellos puede decir el presidente hizo esto o lo otro, ¿no? Presumen que esto puede ocurrir, ¿no es cierto? Pero quien sí puede afirmarlo de manera fehaciente es Bruno Pacheco. No se puede afirmar. Es que por eso Bruno Pacheco aparece en este momento, no es casual. No es casual porque va viendo que para poder tener la colaboración eficaz, Nicolás, tienes que tener elementos nuevos que no hayan dicho otros candidatos a colaboradores. Entonces, si se comienzan a contar una serie de cosas, Pacheco, ¿qué cosa nueva puede contar? Entonces, no es casual que Pacheco aparezca en este momento. Entonces, Pacheco ha hecho una coordinación a través de la señora Barrera, que tenía una amistad con la fiscal provincial que está viendo el tema, porque se da cuenta que el que corre más riesgo es él, en el contexto de asumiendo que estamos ante una organización criminal, pues yo protejo antes a mi familia y a mi amigo de toda la vida que a mi secretario. Entonces él es el que está en más riesgo. Entonces, es claro que él ahí está yendo a negociar para tratar de impedir que lo lleven a la cárcel y tratar de jugar el juego de Matite Pinchi Pinchi en la vez pasada. O sea, yo tiro dedo a todo el que sé y a mí no me meten a la cárcel. Ahora, lo importante es, y para eso el Ministerio Público tiene que ser muy agudo, es qué cosa le sacamos a Pacheco para no estar de Nicolás en estos líos de una constitución que es incompleta y que tengamos que hacer acuerdos políticos que de repente nos resuelve la coyuntura ahora, pero pasa algo parecido 5 años después y decimos, ¿lo aplicamos o no? Entonces, aquí la gran responsabilidad del Ministerio Público de sacarle todo con mayúsculas y resaltador para que no haya escapatoria y para que no tengamos que recurrir a salidas de emergencia que normalmente nos llevan a problemas posteriores. Eloy, te agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy gentil.